Buenas tardes, apoderados, alumnos. ¿Cómo están? Soy Tante Mónica. Les presento la retroalimentación de las actividades enviadas el día lunes 18 de mayo, ¿cierto? Vamos a ir revisando una a una cada una de ellas para ver si aún queda alguna duda, para que usted pueda comparar y revisar. El objetivo de esta semana era reconocer en contextos cercanos el conjunto de los números enteros y su relación con los números naturales, realizar cálculos que involucren las 4 operaciones y mostrar una matemática más didáctica y entretenida. Aparecían allí los materiales que utilizarían, ¿cierto?, para desarrollar cada actividad, y lo más importante de ello, ¿cierto?, que usted tenga toda la buena disposición y ganas para trabajar. Las primeras actividades guardaban relación con el cálculo mental, ¿cierto?, tan importante en nuestro quehacer y en nuestras actividades en sala, nuestras tablas de multiplicar, etcétera, etcétera, ¿cierto? La primera actividad decía activando nuestra mente y nos pedía que a través de la adición, de la suma, pudiéramos encontrar el valor central, que en este caso es 13, ya a través de las sumas horizontales, verticales y diagonales, y así poder ir haciendo algo más entretenido y a la vez relacionado con las operaciones básicas que hemos ido repasando durante todo estos días. Antes de ver algunos resultados de estas sumas solicitadas, vamos a preguntarnos qué es el cálculo mental. Y les pido que usted siga la lectura también en casa. Dice que hay 2 tipos de cálculo mental y que se añade otro muy vinculado a ellos. El primero, el cálculo mecánico o de estímulo-respuesta. La respuesta es inmediata, ¿ya? Si no se utiliza suele olvidarse, como las tablas de multiplicar. Por ejemplo, ahí aparecen dos cálculos, 6 más 7, que es inmediato, y 9 por 8, que también es inmediato. El siguiente es el cálculo reflexivo pensado, ya un poco más complicado, ¿cierto? 38 más 23 o 14 por 2, en donde hay que detenerse un poquito, tomar lápiz y papel. Dice, cada vez que el cálculo es nuevo, al utilizarlo, usamos estrategias relacionando mientras hacemos los cálculos, números y operaciones. Implica reflexionar, tomar decisiones y elegir la estrategia más adecuada, ¿ya? Y el tercer cálculo, o el tercer tipo de cálculo, es el aproximado. Es una extensión del cálculo mental al que complementa y refuerza su carácter utilitario, de aplicación para la vida diaria. Posibilita que el alumno aplique sus conocimientos fuera del ámbito escolar, ¿ya? Que también es muy importante poder trascender más allá de la sala de clase. Dice, favorece una actitud más positiva hacia las matemáticas y por tanto un aprendizaje más motivado. Ahora sí vemos una tablita ahí pintada, en este caso puede ser pintada, tachada, encerrada con una cuerda, como usted estimara conveniente. Esas sumas corresponden a la cantidad central, que es 13, pueden ser verticales, horizontales o diagonales. Lo siguiente era el cálculo mental en sí, decía multiplica y divide según corresponda, y vamos que el tiempo es oro. Recuerde que aquí usted realiza las multiplicaciones y las divisiones como si estuviéramos en sala, ¿ya? Trate de tomarse el tiempo siempre, trate de ir reforzando y la idea es siempre permanecer activos, nuestra mente activa, para que no se nos olviden las tablas de multiplicar. Después de eso venían algunas actividades relacionadas con comparar, ordenar cifras o números enteros, números positivos y negativos, como le llaman también ustedes. Y para eso antes vamos a recordar, vamos a observar aquí la figura, la gráfica. Dice representar y comparar números enteros en la recta numérica, aparece allí, ¿cierto? Debidamente separada por el 0, que es el origen, los positivos hacia la derecha y los negativos hacia la izquierda. ¿Y por qué es tan importante recordarla?
recordar que entre cada número hay una misma distancia, que es importante al momento de comparar y de ordenar la recta numérica. Vamos a ver qué actividad se nos presenta. La actividad 3 decía jugando con los números enteros. Observa el ejemplo del termómetro y presenta las temperaturas mínimas de las siguientes ciudades, dibujando un termómetro para cada ciudad en tu cuaderno. Ya decía ahí Putre 16 grados Celsius, Chañaral 13 grados Celsius, Ancud menos 1 grado Celsius y Coyhaique menos 3 grados Celsius. Y el ejemplo que se nos presenta es el de Punta Arenas con menos 4 grados Celsius, que está dibujado ahí el termómetro, está pintado, ¿cierto? Llega hasta menos 4 porque esa es la temperatura mínima. Cada vez que un número avanza hacia la derecha, más grande es, ¿ya? Cuando los números se acercan al 0, desde los números negativos, ¿cierto? Desde el menos 5, menos 4, menos 3, menos 2 hasta el 0, cada número que está más cerca del 0 son cantidades mayores, ¿ya? Cada vez que estos números avanzan hacia la derecha son cantidades mayores para que usted pueda ir relacionando, pueda ir haciendo el esquema en su mente y pueda ser capaz de responder cuando se le consulte ¿quién es mayor? ¿Menos 4 o menos 2? Usted sea capaz de decir que menos 2, porque menos 2 está más cerca del 0, ¿ya? Cuando ordenamos y comparamos números positivos no tenemos mayor inconveniente porque lo hemos hecho y lo hemos trabajado desde que somos pequeños, ¿cierto? Así que es para que vayamos mentalizándolo y vayamos guardando este esquema gráfico en nuestra mente. Allí algunos ejemplos de las actividades hechas en el cuaderno, ¿ya? Ancud menos 1, Coyhaique menos 3, Putre 16 grados y Chañaral 13 grados. ¿Ya? Perfecto, bien hecho, ordenado, las mismas distancias para cada número, ¿cierto? Usted tiene cuaderno cuadriculado, por lo tanto, debería ser mucho más fácil hacer este tipo de dibujos de gráfica. La siguiente actividad les pedí ordenar de mayor a menor los elementos químicos, ¿cierto? Bromo, helio, nitrógeno y fósforo según su punto de ebullición. Relacionado con la química, ¿cierto? Pero que en realidad solo nos pedía ordenar estas cantidades de mayor a menor, del más grande al más pequeño, ¿ya? El día miércoles explicamos un poquito por qué estas cantidades quedan ordenadas así, ¿cierto? Mientras más cerca del 0 estén los números negativos, más grandes son, ¿cierto? Y con los números positivos no tenemos mayor problema. Por lo tanto, de mayor a menor queda 280 grados Celsius, 59 grados Celsius, menos 196 grados Celsius y menos 269 grados Celsius, para que usted compare y corrija. La siguiente actividad decía representa en una misma recta numérica los elementos descritos. Ya recuerda que al dibujar la recta numérica todos los números entre sí deben estar a una misma distancia, como lo muestra la figura. Ahí había un ejemplo. Nos pedían ubicar los recuadros que estaban en la parte inferior, ¿cierto? Un pelícano vuela a 5 metros de altura, un pulpo está a 1 metro bajo del nivel del mar, una estrella de mar está a 4 metros de profundidad, el ancla del barco está a 5 metros de profundidad, un pez está a 1 metro de profundidad, una gaviota vuela a 3 metros de altura y un barco al nivel del mar. Todas estas oraciones, estos enunciados que aparecen aquí, si ustedes se dan cuenta, son situaciones del entorno, de la vida cotidiana, ¿cierto? Y que lo relacionamos ahora directamente con los números enteros, números positivos o números negativos. Aquí un ejemplo de cómo hacerlo. Yo hice una recta numérica en forma vertical para asemejar, ¿cierto?, lo que está bajo el nivel del mar, lo que está sobre el nivel del mar, ¿ya? Recordar que el 0 es el punto de origen, que es el nivel del mar, ¿ya? Y ahí están ubicados cada uno de los elementos que se nos pedían. Usted podía hacerlo en forma horizontal, no tenía mayor problema, ¿cierto? Pero si lo piensas de esta manera, gráficamente,
quedaría mejor ejemplificado de esta forma. Puede también adherirlo ahí a su actividad ya realizada. Puede dibujarla de nuevo la recta y ordenarla de esta forma. Luego venía la actividad número 4, que era el dado multiplicador. Usted debía confeccionarlo, ¿cierto? Lo que aparecía ahí era un ejemplo. Ya recordar que el dado era un hexaedro, un cubo de 6 caras cuadradas, y que podía utilizar material que quisiera, que tuviera en casa, y anotar en cada cara las tablas de multiplicar que mayor problema les causa. Antes de avanzar, ¿cierto? Con algunos ejemplos, recordar que las tablas de multiplicar pueden definirse como una herramienta de aprendizaje en forma de tabla que resume todos los datos, números sobre las multiplicaciones. Su objetivo principal no es otro que el de ayudar y servir de apoyo para los alumnos a lo largo del aprendizaje de las matemáticas mediante una presentación clara e inteligible. ¿Ya? Nos permite ser ordenaditos, nos permite tener un recuento numérico de las multiplicaciones en forma resumida. Aquí un ejemplo de los cubos multiplicadores que ustedes confeccionaron, ¿cierto? Este se ve bastante bien hecho, bastante colorido, ¿ya? Lo ideal era que utilizaran el material que usted tuviera en casa. Si tenía una hoja de oficio, lo hacía con hoja de oficio. Si tenía un papel entretenido, lo hacía como mejor usted podía utilizar allí los materiales existentes en casa. Característica de un cubo: recordemos que ese cubo multiplicador es un prisma especial, ya que sus caras y sus bases son cuadradas. Sus caras y sus bases son cuadradas, ya que son 6 caras, 2 aristas y 8 vértices. Las aristas corresponden a las intersecciones de las caras y los vértices a las intersecciones de los lados. Es la misma red que usted construyó, ¿cierto? ¿Por qué red de un cubo? Porque imagínese que usted tiene el cubo armadito, usted lo armó, ¿cierto? Si lo desarma y lo coloca sobre la mesa, lo aplasta, ¿cierto? Obtiene esta red que aparece aquí, que nos muestra claramente que el cubo está formado por 6 caras cuadradas. Y lo último era la sopita de números. Decía: encuentra 20 multiplicaciones colocando los signos de por e igual y enciérralas. Teníamos que ir formando multiplicaciones, ¿cierto? Que encontráramos multiplicaciones exactas. Aquí un ejemplo, ¿cierto? Voy agregando el signo por y el igual y voy encontrando las multiplicaciones. Por ejemplo, 2 por 9, 18, 2 por 5, 10, 6 por 3, 18, 8 por 8, 64, 3 por 3, 9, etcétera, etcétera. Ya eran 20 las que usted tenía que encontrar. Recuerde que puede hacer uso de este material de 3 formas. Puede imprimir y pegar en el cuaderno, puede imprimir y guardar en su carpeta, y la alternativa que más me gusta a mí es copiar cada una de las actividades en sus cuadernos para ir fortaleciendo también la lectoescritura, que es importante, ¿ya? No olvidarnos de tomar el lápiz, ¿cierto? El cuaderno, de equivocarnos, de poder ir reforzando, mejorando nuestra letra, ¿ya? Nuestra caligrafía en números también. Así que todo es una buena instancia para ir adoptando mejores conocimientos. Les agradezco su atención, su participación el día miércoles en las dudas y consultas. Los invito a ser más activos, a mostrar sus trabajos ya. Puede que quizás no hayan dudas, pero sí sería bueno que usted pudiera mostrarnos a las tantes lo que están haciendo, para también nosotros quedar un poco más satisfechos con nuestro trabajo. Ya es material que se prepara con mucha dedicación para que usted también la desarrolle de la misma forma. Muchas gracias, que tenga un buen fin de semana y nos encontramos el lunes con un nuevo grupo de actividades.